Comenzó como cada 24 de diciembre de los últimos 40 años, con esperanza disfrazada de tradición. Até los lazos rojos alrededor de las servilletas que bordé cuando Lucas aún usaba pañales cada puntada, hecha con amor mientras él dormía, en mi regazo. Pulí la vajilla antigua que me dejó mi madre, esa que Ana siempre decía, que hacía que la mesa se viera mágica cuando era pequeña, y sus ojos brillaban con cada reflejo de la plata. Cociné a fuego lento las zanahorias glaseadas con miel favoritas de Mateus, hasta que la cocina se llenó de una dulzura que me dolía el corazón, recordando cómo él solía robar pedacitos mientras yo cocinaba diciéndome que era el mejor chef del mundo entero. No solo estaba poniendo la mesa, estaba preparando un escenario para que el amor regresara como había hecho cada año, desde que eran pequeños, esperando que esta vez sería diferente, que esta vez recordarían todo lo que habíamos compartido. A las 5 en punto, me había cambiado de ropa 3 veces. Primero el vestido azul que Lucas me regaló hace 5 años, pero tenía una mancha que no había notado antes. Después el suéter que Ana me tejió, pero me hacía ver demasiado triste. Finalmente me decidí por un vestido suave de lana color burgundí, el que una vez dijeron que me hacía ver cálida como la Navidad misma, cuando todavía era importante para ellos cómo me veía. Me rocié el perfume que Ana me regaló hace 10 años, ese que guardaba para ocasiones especiales que cada vez eran menos frecuentes. Solo un toque detrás de las orejas y en las muñecas. Lo suficiente para decir, todavía estoy aquí, todavía soy su madre, todavía merezco ser recordada. Revisé la mesa una vez más. Los platos estaban perfectamente alineados, cada uno en su lugar habitual. El de Ana a mi derecha decorado con pequeñas flores que ella adoraba de niña. El de Lucas frente a mí donde solía sentarse para contarme sus aventuras del colegio. El de Mateus a mi izquierda siempre, el más pequeño de la familia, siempre necesitando estar cerca de mamá. Había preparado cada plato favorito, el pavo, con el relleno especial que tardé 3 horas en hacer, las papas gratinadas que Ana pidió por primera vez a los 7 años, el pan dulce casero, que Mateus declaró mejor que el de la panadería, cuando tenía 12 años. Pero mientras la noche envejecía, el silencio en la casa se espesaba como una manta húmeda. El tipo de silencio que se presiona en tus oídos, en tus costillas, en tu memoria, recordándote cada promesa rota, cada la próxima vez mamá, que nunca llegó. Mis dedos temblaron con mi taza de té de manzanilla mientras leía el mensaje de Ana, luego el de Lucas, después el de Mateus. Todos llegaron con 5 minutos de diferencia, como si se hubieran puesto de acuerdo, como si hubieran planeado romperme el corazón al mismo tiempo. Vamos a hacer la Navidad en casa de Camila, este año. Es más fácil para todos. Feliz Navidad, mamá. Camila, la mujer que entró a sus vidas hace 3 años como una brisa gentil, hablando de unir a la familia y crear nuevas tradiciones, pero que logró borrarme como una tormenta silenciosa. Ella no había sostenido sus cuerpos febriles contra el suyo durante las noches de enfermedad. No había renunciado a noches de sueños de juventud o comidas para que ellos pudieran comer primero. No había secado sus lágrimas cuando los primeros amores les rompieron el corazón, cuando no consiguieron el trabajo que querían, cuando el mundo les parecía demasiado cruel. No había sido quien les enseñó a caminar, a hablar, a ser buenas personas. Y sin embargo se convirtió en el centro de sus celebraciones, mientras yo me convertí en el margen de mi propia historia. Sonreían en esas fotos que comenzaron a llenar mi teléfono minutos después. Las vi todas, publicadas con minutos de diferencia entre una y otra, como si quisieran asegurarse de que yo viera su felicidad sin mí. La misma mesa larga que yo había soñado comprar algún día. Las mismas copas de vino que brillaban bajo una luz cálida. Las mismas velas rojas que yo había estado usando desde que eran niños. Y ninguno de ellos donde se suponía que debían estar.
Aquí en la casa donde crecieron, donde aprendieron el significado de la familia, donde yo había construido cada Navidad con mis propias manos. Miré alrededor de la mesa que había puesto con tanto cuidado. Cada plato intacto esperando manos que no llegarían. Cada tenedor y cuchillo perfectamente alineados, como pequeñas dagas que cortaban mi corazón. Las papas asadas se enfriaron, lentamente perdiendo el dorado perfecto que había logrado después de 1 hora de cocción cuidadosa. El arroz con leche dulce se cuajó en la superficie, formando una piel que parecía un espejo de mi propia piel arrugada. Y la vela del centro parpadeó como si ella también estuviera a punto de rendirse, como si supiera que era la única testigo de mi soledad. El reloj del comedor sonó las 9, luego las 10, luego las 11. Cada campanada era como un martillo, en mi pecho recordándome que otra hora había pasado, que otra Navidad se desvanecía sin ellos. Fue entonces cuando hice algo que nunca había hecho antes, algo que venía de un lugar tan profundo que no sabía que existía. Bajé sus fotos de la pared de la sala. No por enojo, sino por una desesperación tan pura que me quitaba el aliento. Primero la foto grupal de la última Navidad que pasamos juntos, hace 3 años. Después la de Ana en su graduación tan orgullosa con su toga y birrete. La de Lucas en su boda donde yo aparecía al margen apenas visible. La de Mateus con su primer trabajo sonriendo como si el mundo fuera suyo. Las coloqué cuidadosamente sobre la mesa una junto a cada plato vacío. Ana a los 5 años sosteniendo una bola de nieve que le regalé después de ahorrar durante meses, sus ojos brillando con una inocencia que ya no reconocía en ella. Lucas con un diente perdido y ojos llenos de travesura en esa época, cuando yo era su héroe, y él me decía que era la mamá más bonita del mundo. Mateus usando las orejas de reno, que se negó a quitarse durante toda una semana, cuando aún creía en la magia y en que mamá tenía poderes especiales. Y entonces, con manos que temblaban como hojas en otoño, encendí una sola vela blanca que había guardado para emergencias. La llama se alzó débil al principio, pero después creció iluminando esos rostros que una vez me amaron sin condiciones. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran sin luchar contra ellas. No lloré con sollozos. Fueron lágrimas silenciosas como todo lo que había aprendido a hacer en estos años de olvido gradual. Solo susurré oraciones sobre ellos, palabras que salían de mi alma como un río que por fin encuentra el mar. No recé por culpa para que se sintieran mal por dejarme sola. No recé por regreso para que volvieran corriendo a pedirme perdón. Recé por paz, la suya y la mía. Recé para que Dios los envolviera en el amor que ya no podía dar, sin ser destrozada, sin perder los pedazos que me quedaban de mí misma. Le pedí a Dios que me ayudara a soltar. No el amarlos, porque eso sería imposible, sino el esperar que me amaran de vuelta, con la misma intensidad, con la misma devoción, con la misma urgencia que yo había sentido por ellos durante toda mi vida. Susurré perdón que no estaba segura de sentir completamente, pero que sabía que necesitaba decir. Perdón por las veces que tal vez los presioné demasiado, por las veces que mi amor se sintió como una carga, por las veces que mi necesidad de ser necesitada los alejó en lugar de acercarlos. Pedí fuerza que no estaba segura de tener, pero que sabía que necesitaría encontrar en algún lugar profundo de mi ser, en esa parte de mí que había sobrevivido a todo lo demás. La llama bailó, y también lo hicieron mis recuerdos como fantasmas, hermosos y dolorosos. Ana cantando villancicos con una corona de oropel dorado que yo misma le hice su voz desafinada pero llena de alegría. Lucas fingiendo ser Santa Claus con una barba de algodón que se le caía constantemente, pero que él volvía a pegarse con determinación. Mateus gateando bajo el árbol de Navidad para solo echar un vistazo. A los regalos susurrando que era un secreto entre él y mamá. Recordé las tardes enteras que pasé envolviendo cada regalo con papel que había guardado del año anterior, alisando cada arruga, haciendo moños perfectos porque sabía que ellos se fijarían en cada detalle.
Recordé las madrugadas horneando galletas con formas de estrella y de árbol, decorándolas una por una, con glaseado de colores, mientras ellos dormían para que despertaran con la casa, oliendo a amor. Recordé cómo solían pelear por el privilegio de ayudarme a decorar el árbol, como cada uno tenía su adorno favorito que había que poner en el lugar perfecto. Recordé cómo Ana insistía en que la estrella tenía que estar completamente derecha, cómo Lucas siempre quería poner todos los adornos en las ramas de enfrente, cómo Mateus trataba de esconder pequeños juguetes entre las luces, como si fuera su escondite secreto. No había soltado nada de eso. No cuando olvidaron mi cumpleaños el año pasado, limitándose a un mensaje de texto que llegó 3 días tarde. No cuando se perdieron el Día de las Madres, porque tenían otros planes más importantes. Ni siquiera cuando le dieron a otra mujer el lugar que yo había construido con 40 años de amor incondicional. Pero esa noche, esa Navidad que se suponía que sería como todas las anteriores, algo se quebró dentro de mí. No fue fuerte como un cristal que se estrella. Fue suave como una rama que se dobla hasta que ya no puede más. Como un aliento que había estado conteniendo durante décadas, finalmente liberado en un suspiro que contenía toda mi historia. A medianoche, cuando el mundo se quedó en silencio absoluto, apagué la vela. Recogí las fotos con el mismo cuidado con que había recogido sus juguetes durante años y las guardé en una caja. No las tiré. No las escondí con rabia. Simplemente las puse en un lugar donde no me doliera verlas todos los días. A la mañana siguiente hice lo que nunca pensé que haría. Empecé a guardar la Navidad. No doblé las cosas con el cuidado de siempre. No las acaricié recordando cada historia. Las envolvé como si estuviera envolviendo una parte de mí misma, que ya no podía cargar una versión de mí que había muerto en silencio durante esa noche de oraciones susurradas. Las medias navideñas con sus nombres bordados, las que había hecho cuando cada uno nació. La figurita del ángel que Ana me regaló cuando tuvo su primer trabajo, diciéndome que era para agradecerme por ser su ángel de la guarda. El mantel, con sus huellas de manos de toda una vida atrás, cuando eran tan pequeños que sus deditos apenas podían sostener el pincel con pintura. Todo en cajas etiquetado con letra temblorosa. Navidad para la próxima vez, si tengo ganas. Esas últimas palabras me sorprendieron. No había planeado escribirlas. Salieron de algún lugar nuevo en mí, un lugar que no conocía, un lugar que tenía dignidad propia. Miré el chat grupal familiar en mi teléfono. Ese donde había sido invisible durante meses, donde solo existía cuando necesitaban una receta de la abuela, cuando querían saber cómo quitar una mancha, cuando necesitaban que alguien cuidara a los nietos porque sus planes eran más importantes. Ese chat donde mis buenos días quedaban sin respuesta, donde mis fotos de las flores de mi jardín se perdían entre sus conversaciones sobre restaurantes caros y viajes que yo nunca haría. Y entonces, con una calma que no sabía que poseía, salí del grupo, silenciosamente, sin mensaje de despedida, sin explicaciones dramáticas, sin ultimátums. Simplemente salí. Miré alrededor de la casa. La casa que ellos seguían llamando la casa de mamá, cuando les convenía pero que habían abandonado emocionalmente hace años. La casa que querían heredar algún día pero que no querían visitar ahora. La casa que yo había mantenido como un museo de su infancia, donde cada habitación conservaba algo de ellos, donde sus camas seguían hechas por si algún día decidían volver a casa. Caminé por cada habitación como si fuera la primera vez. La sala donde habíamos visto tantas películas acurrucados en el sofá. La cocina donde habían aprendido a cocinar, donde habían traído a sus amigos, después del colegio donde habían anunciado sus noviazgos, sus trabajos, sus planes de futuro. Sus habitaciones preservadas como santuarios de una época que ya no existía. Y de repente ya no quería ser la guardiana de esos recuerdos. Ya no quería mantener un museo para visitantes que nunca llegaban. Llamé a la inmobiliaria esa misma semana.
¿Está segura, señora?, preguntó la agente. Es una casa hermosa, llena de historia. Precisamente por eso, respondí. Ya es hora de que alguien más haga historia aquí. Vendí todo. Los muebles que había comprado poco a poco durante años de matrimonio. Los electrodomésticos que conocía mejor que mis propias manos. Los libros que había leído y releído en las noches solitarias. Todo menos las cosas que realmente eran mías, la máquina de coser de mi madre, algunas joyas, la Biblia que me regaló mi abuela y una maleta de ropa que cabía en el asiento trasero de mi carro. Me mudé a un pequeño apartamento junto al mar en un pueblo costero, donde nadie conocía mi historia, donde no era la señora que sus hijos abandonaron, sino simplemente Rosa, donde los únicos sonidos eran las olas que nunca pedían nada, que solo llegaban y se iban en un ritmo que calmaba algo muy profundo en mi alma, y las páginas de los libros, que finalmente leía para mí misma sin prisa, sin interrupciones, sin sentir que estaba robando tiempo que debía dedicar a otros. No les dije a dónde me iba. Dejé una carta en la mesa de la cocina con la dirección de mi abogado y las llaves de la casa vacía. He decidido empezar de nuevo, escribí. Los amo, pero ya no puedo esperar amor que no llega. Cuídense. En 1800, el pueblo todo era diferente. Caminaba por la playa todas las mañanas sintiendo la arena entre mis dedos, de los pies, como una sensación completamente nueva. Había olvidado lo que era hacer algo solo porque me gustaba, no porque alguien me necesitaba. En la biblioteca local me conocían como la señora que lee mucho. Ahí no era la madre olvidada, la matriarca descartada, la mujer que había dedicado su vida entera a personas que la habían archivado como un recuerdo incómodo. Era simplemente Rosa, la mujer que ayudaba a los niños a encontrar historias que los emocionaran, que preparaba el mejor té de manzanilla que habían probado, que escuchaba, sin juzgar cuando alguien necesitaba hablar. Fue ahí donde conocí a Clara. 72 años, lápiz labial rojo brillante, que se aplicaba todas las mañanas como un acto de rebeldía contra la invisibilidad. Alma aún más brillante que su sonrisa. Mi hijo me bloqueó del teléfono porque le pedí que me visitara sin su novia tóxica una vez, me dijo la primera tarde que tomamos té juntas. Le envié amor de todas formas durante meses, pero dejé de esperar que me lo devolviera. Nos entendimos sin necesidad de explicar los detalles dolorosos. Había un lenguaje secreto entre mujeres como nosotras, mujeres que habían amado tanto, que se habían perdido en el proceso, que habían sido tan buenas madres, que se habían olvidado de ser buenas consigo mismas. También conocí a Elena, que se sentaba todas las tardes en el mismo banco del parque, mirando su teléfono como si fuera a sonar en cualquier momento. Mis hijos están muy ocupados con sus vidas, me dijo cuando me senté junto a ella. Sus ojos tenían esa mirada que yo conocía tan bien, la mirada de quien espera una llamada que no llega, una visita que no se materializa, un reconocimiento que nunca llega. Los míos también lo estuvieron, le dije suavemente. ¿Le gustaría tomar un café? No busqué venganza contra mis hijos. Esa no era mi naturaleza, y además la venganza requiere energía que ya no tenía. Busqué algo más difícil, paz. Dejé de tratar de ganar amor que debería haber llegado libremente, sin súplicas, sin recordatorios constantes de todo lo que había hecho por ellos. Dejé de hacer espacio emocional para personas que solo llegaban cuando necesitaban algo, que solo recordaban que tenían madre cuando querían que cuidara a sus hijos, que cocinara para sus fiestas, que resolviera sus problemas. Comencé a escribir cartas. No a ellos, a mí misma. A la niña que había sido, que soñaba con ser maestra y que abandonó sus estudios para casarse joven. A la mujer joven que había sido, que creía que el amor era entrega total y que había entregado tanto que no recordaba qué había guardado para sí misma. A la madre que había sido, que había creído que ser buena madre significaba desaparecer para que sus hijos brillaran.
En esas cartas encontré pedazos de mí que había perdido. La mujer que adoraba leer novelas de amor hasta altas horas. La que soñaba con viajar y conocer el mar. La que tenía opiniones propias sobre política, religión y vida. La que reía con facilidad y tenía sueños que no involucraban sacrificio. Y lentamente, dolorosamente, hermosamente, la encontré de nuevo. Esa mujer feroz con cabello que ahora era plateado en lugar de castaño, con arrugas que contaban historias de risas y lágrimas con ojos que habían visto suficiente dolor para reconocer la sabiduría cuando llegara. 3 meses después de haberme mudado, Ana llamó. Su voz sonaba extraña, vulnerable de una manera que no había escuchado en años. «Mamá, tuve un sueño horrible. Soñé que habías muerto y que yo nunca te había dicho cuánto te amo». Había ensayado esta conversación en mi mente cientos de veces. Había imaginado gritar, llorar, rogarle que volviera. Pero cuando finalmente llegó, solo sentí una calma profunda. «Todavía estoy aquí», dije con voz suave pero firme. «Pero ya no estoy esperando». «¿Qué quieres decir?» «Que he aprendido a vivir sin esperar que me amen de vuelta». Hubo un silencio largo lleno de todas las cosas que no habíamos dicho durante años. ¿Puedo visitarte?» «Puedes», respondí. «Pero ven porque quieres, no porque te sientes culpable». Vino una semana después, sola, sin esposo, sin niños, sin las excusas habituales sobre el tiempo y las obligaciones. Caminamos por la playa durante horas y por primera vez en años realmente hablamos. No sobre recetas o consejos o problemas que yo debía resolver. Hablamos sobre quiénes éramos, sobre lo que habíamos perdido, sobre lo que podríamos construir. «Te ves diferente», me dijo mientras el sol se ponía sobre el océano. «Lo estoy», respondí sin disculparme por ello. Y en ese momento, en esa playa donde las olas borraban las huellas tan pronto como las hacíamos, sentí algo que no había sentido en años: dignidad. No la dignidad que viene de ser necesitada, sino la dignidad que viene de conocer tu propio valor. ¿Has estado alguna vez en una cocina en la noche de Navidad, susurrando sobre fotografías que ya no traen sonrisas, sino lágrimas? ¿Has sentido que todo lo que diste se desvaneció sin dejar rastro? Dime en los comentarios si has pasado por algo parecido o conoces a alguien que haya vivido esto. Ya no persigo, ya no ruego, ya no organizo navidades con platos que permanecen intactos, esperando a personas que tienen lugares más importantes donde estar. Ahora enciendo velas solo para mí, en las noches cuando el silencio se siente como una bendición, en lugar de una maldición. Todavía rezo. No por su regreso, sino por mi propia sanación, por mi propia paz, por mi propia capacidad de amar sin necesidad de recibir nada a cambio. Dejé de esperar amor que no llegaba. Dejé de servir a mesas vacías. Dejé de ser la sombra en la esquina de sus vidas, siempre presente, pero nunca vista realmente. 1 mes después de la visita de Ana llegó una carta. Era de Lucas. Adentro había una foto de su hijo recién nacido. Mi nieto que no sabía que había nacido. Y una línea escrita con letra temblorosa. «Abuela, ¿puedes enseñarme a hacer tu arroz con leche? Quiero que mi hijo crezca sabiendo el sabor de la familia». No corrí hacia el teléfono. No grité de alegría. No caí en la trampa de la desesperación disfrazada de amor. Solo sonreí una sonrisa pequeña pero real. Porque había aprendido algo que me tomó 65 años. Entender el amor real no suplica, no persigue, no se desgasta esperando reconocimiento. El amor real elige. Y yo había elegido amarme a mí misma. Cuando Ana vino por tercera vez, trajo a Mateus. Estaban nerviosos, inquietos como niños que han roto algo valioso y no saben cómo explicarlo. Querían algo. Eso era evidente en sus gestos, en la manera como se miraban entre ellos, en cómo evitaban el contacto visual directo conmigo. Pero esta vez
Yo no pregunté qué necesitaban. Los escuché hablar sobre trabajo, sobre problemas, sobre las dificultades de la vida adulta. Y cuando terminaron de hablar, cuando el silencio se instaló entre nosotros, como una pregunta sin hacer, dije: ¿quieren quedarse a tomar té? No más, no menos, sin ofrecer soluciones, sin preguntarles qué necesitaban, sin convertirme automáticamente en la salvadora de sus problemas. Esa tarde, mientras veíamos el atardecer desde mi pequeño balcón, Ana murmuró casi en un susurro: «Mamá, lo siento». «Ya lo sé», respondí sin dramatismo, porque lo sabía, y porque había aprendido que el perdón es un regalo que nos damos a nosotras mismas, no un favor que hacemos a otros. Pero algo había cambiado para siempre en la dinámica. Ya no era la madre desesperada por migajas de afecto, la mujer que se contentaba con cualquier atención que quisieran darme. Era la mujer que había aprendido su propio valor, que había construido una vida que no dependía de la validación de otros. Las visitas comenzaron a llegar. No frecuentes, pero reales. Y cuando no llegaban, yo estaba bien, genuinamente bien, porque había construido una vida llena de pequeños placeres que no requerían la presencia de nadie más: las caminatas matutinas por la playa, las tardes de lectura, las conversaciones con Clara y Elena, el jardín pequeño que había creado en mi balcón. Clara, Elena y yo organizamos tardes de té para mujeres como nosotras, mujeres que habían sido madres perfectas, esposas dedicadas, hijas obedientes, y que un día se despertaron preguntándose dónde habían quedado ellas mismas en medio de tanto servicio a otros. «Nunca es tarde para elegirte», les decía a las mujeres que llegaban a nuestras reuniones con los ojos llenos de lágrimas y las manos vacías. «Nunca es tarde para honrar tu propia historia, para reconocer que tú también mereces amor, empezando por el tuyo propio». Una tarde, mientras regaba las pequeñas plantas de mi balcón, geranios rojos que había elegido porque me gustaban, no porque combinaran con nada, vi a una mujer mayor sentada sola en el banco del parque de enfrente. Sus ojos tenían esa mirada perdida que yo conocía tan bien, la mirada de quien espera una llamada que no llega, una visita que no se materializa, un reconocimiento que nunca llega. Sin pensarlo 2 veces bajé las escaleras y me acerqué. «¿Está bien?», pregunté con suavidad. Ella me miró y vi mis propias lágrimas de años pasados reflejadas en sus ojos cansados. «Mis hijos están muy ocupados con sus vidas importantes. Hoy es mi cumpleaños y...». «Los míos también estuvieron muy ocupados durante mucho tiempo», le dije sentándome junto a ella en el banco. «¿Le gustaría tomar un té conmigo? Hoy es mi día libre de esperar que otros me hagan feliz». Esa noche Carmen, así se llamaba, me contó su historia. Era dolorosamente idéntica a la mía. Diferente en detalles, pero igual en el dolor esencial. Había criado 4 hijos sola después de que su esposo muriera joven. Había trabajado 2 empleos para pagar sus estudios universitarios. Había sido la abuela perfecta, la cuidadora incansable, la solucionadora de problemas de toda la familia. Y ahora, a los 73 años, se había convertido en una inconveniencia. Sus hijos la llamaban solo cuando necesitaban dinero prestado o alguien que cuidara a sus nietos en emergencias. «¿Cómo lo hiciste?», me preguntó con voz quebrada. «¿Cómo dejaste de esperar que te amaran como tú los amaste?». Le conté sobre la noche de Navidad, sobre las fotos sobre la mesa vacía, sobre las oraciones susurradas a medianoche, sobre la decisión silenciosa de elegirme a mí misma en lugar de seguir eligiendo el dolor. «No fue fácil», le dije con honestidad. «Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también fue lo más necesario». Carmen se convirtió en una de mis amigas más queridas. Juntas aprendimos que la maternidad es una parte hermosa de quienes somos, pero no la única parte, que nos honra pero no nos define completamente,
que podemos amar a nuestros hijos profundamente sin desaparecer en el proceso. 6 meses después de mudarme, Lucas vino con una propuesta. No llamó antes, simplemente apareció en mi puerta con esa sonrisa que había heredado de su padre y que una vez me derretía el corazón. «Mamá, hemos estado hablando», dijo entrando a mi apartamento como si fuera su derecho. «Queremos que regreses, que vendas este lugar y vuelvas a casa. Podemos hacer que las cosas funcionen esta vez». Miré a mi hijo. Este hombre de 35 años que seguía esperando que yo resolviera las cosas por él. Y sentí algo que no esperaba con pasión, mezclada con firmeza. «No», dije con suavidad pero sin duda. «¿Cómo que no?», preguntó, genuinamente confundido. En su mundo yo siempre decía que sí. Siempre había espacio para él. Siempre había perdón sin preguntas. Siempre había mamá esperando. «Ya no soy esa mujer», respondí. «Soy esta». Le conté sobre mi nueva vida, sobre Clara Elena Carmen y las otras mujeres que habían encontrado su camino hacia sí mismas después de décadas de pérdida, sobre los libros que leía sin interrupción, sobre las puestas de sol que contemplaba sin culpa, sobre la paz que había encontrado en el silencio que había aprendido a disfrutar, en lugar de temer. «Pero somos tu familia», dijo con una mezcla de frustración y confusión. «Y ustedes siempre serán mis hijos», respondí. «Pero ya no soy solo su madre, soy Rosa. Y Rosa tiene una vida propia, sueños propios, necesidades propias que no giran alrededor de ustedes». Esa conversación cambió algo fundamental entre nosotros. No fue dramática. No hubo gritos ni lágrimas. Fue simplemente clara como el agua que finalmente encuentra su nivel. Comenzaron a visitarme de manera diferente después de eso. No por obligación cargada de culpa. No porque necesitaran algo que solo mamá podía resolver. Venían porque querían conocer a la mujer que había sido su madre durante todos esos años, pero que ahora era simplemente Rosa. Una mujer completa con pensamientos propios, gustos propios, vida propia. Y en esas visitas nuevas encontramos algo que no sabía que era posible, una relación donde yo no suplicaba atención y ellos no se sentían culpables por vivir sus vidas, donde el amor era mutuo y elegido, no desesperado y unilateral. Mateus comenzó a traer a su hijo, mi nieto, los sábados por la mañana. No para que yo lo cuidara mientras él hacía otras cosas, sino para que pasáramos tiempo juntos, los 3. Me enseñaba pequeñas palabras nuevas, y yo le enseñaba a hacer torres con las conchas que recogíamos en la playa. Ana empezó a llamarme para contarme sobre su trabajo, sus preocupaciones, sus pequeñas alegrías, no para pedirme consejos que seguir al pie de la letra, sino para tener conversaciones reales entre dos mujeres adultas que se respetan. Lucas me pidió la receta del arroz con leche, pero esta vez vino a aprender a hacerlo conmigo, no solo a llevarse la lista de ingredientes. Pasamos toda una tarde cocinando juntos, hablando de cosas que no habíamos hablado en años. La última Navidad fue completamente diferente a todas las anteriores. Me invitaron a cenar con ellos, pero yo ya tenía planes. Clara Elena Carmen y yo habíamos decidido hacer nuestra propia celebración en mi apartamento. «Puedo acompañarlos un rato en la tarde», les dije, «pero después tengo compromisos propios». Ana me miró con una mezcla de sorpresa y algo que se parecía al respeto. «¿Compromisos? Sí», sonreí con tranquilidad. «Tengo una vida». Esa noche, mientras brindábamos en mi pequeño apartamento con vista al mar, Elena alzó su copa de vino barato, que sabía mejor que cualquier champán caro, por las mujeres que aprendieron que nunca es tarde para elegirse a sí mismas. Por las madres que descubrieron que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia, añadió Clara con su lápiz labial rojo brillando bajo la luz de las velas. Por las que dejaron de esperar que otros las salvaran
y se salvaron a sí mismas. Continuó Carmen con lágrimas de alegría en los ojos. Por las que aprendieron que soltar no es abandonar sino liberarse. Terminé yo. Y por primera vez en décadas mi brindis no fue por otros. Fue por mí. Por la mujer que había encontrado debajo de 40 años de servicio incondicional. Por la mujer que había aprendido que merecía amor, empezando por el suyo propio. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi pequeño escritorio junto a la ventana con el sonido del mar de fondo y una taza de té de jazmín humeante, porque descubrí que me gusta el jazmín más que la manzanilla. Sé que mi historia no es solo mía. Es la historia de miles de mujeres que un día decidieron que ya era suficiente, que decidieron que su amor propio no era negociable, que entendieron que soltar no significa dejar de amar, sino dejar de lastimarse por amor, que aprendieron que nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo de sus vidas. Si has llegado hasta aquí, si mi historia resonó en algún lugar profundo de tu corazón, quiero que sepas algo que me tomó 65 años aprender. Tú también tienes derecho a elegirte. Tienes derecho a una vida que no esté definida por la gratitud o ingratitud de otros. Tienes derecho a amor que no requiera súplicas. Nunca es tarde para encender tu propia vela, en lugar de esperar que otros iluminen tu camino. Nunca es tarde para susurrar tus propias oraciones de liberación. Nunca es tarde para encontrar tu propio mar, donde las olas borren las huellas del dolor y te permitan caminar hacia adelante. Como aquella noche de Navidad, cuando recé sobre las fotos de mis hijos, con el corazón roto pero el alma decidida ahora, rezo por todas las mujeres que necesitan escuchar esto. Eres valiosa no por lo que das, sino por quien eres. Con o sin reconocimiento, con o sin gratitud, con o sin compañía. Eres valiosa porque existes, porque has sobrevivido, porque has amado, aunque ese amor no haya sido devuelto en la medida que lo diste. El amor que mereces. El amor verdadero, incondicional que no pide nada a cambio. Empieza por el que te das a ti misma. Y ese amor, una vez que lo encuentras, nadie te lo puede quitar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale like al video. Y por favor compártela con una persona que consideres querida. Especialmente si sabes que necesita escuchar que nunca es tarde para elegirse a sí misma, que nunca es tarde para recuperar su propia dignidad, que nunca es tarde para encontrar paz en el amor propio.